televidentes, continuamos con nuestro segmento de entrevistas. Vamos a dar la bienvenida vía telemática al asambleísta Fausto Jarrín. Fausto, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de TVN Canal en la provincia de Imbabura. Hace algunas horas usted realizó la denuncia a la Fiscalía sobre un caso particular que de cierta manera ha quedado desapercibido, y es precisamente la entrega en la prestación de provisiones antidisturbios al Estado Plurinacional de Bolivia. Esto realizado a meses anteriores por el anterior gobierno. Coméntenos cómo se está realizando esta denuncia, cuáles son los justificativos que usted tiene también para hacerlo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Marilyn. Un saludo afectuoso para Imbabura y para todos quienes le miran y le escuchan en todo el país. Mire, para ponerle en contexto esta situación que para mí es extremadamente delicada y grave. En octubre del 2019 el Ecuador, mucha gente de la provincia de Imbabura fueron víctimas de la represión brutal con la que el gobierno de Moreno trató de defender el decreto 883 que eliminaba el subsidio de combustible, subsidio que después fue eliminado y del que Moreno inclusive hizo burla diciendo que se salió un poco con la suya, reconociendo además haber engañado al pueblo ecuatoriano. Los últimos días de las movilizaciones de octubre se llegaron a utilizar bombas lacrimógenas caducadas, Marilyn. Esa fue una de las razones para la censura de la ministra en ese momento, María Paula Romo, ahora exministra, que ya no pisa tierra ecuatoriana desde hace un buen tiempo. Una de las justificaciones de la señora Romo en la asamblea durante el juicio político que le costó su cesación y su salida del ministerio fue de que la dotación de bombas lacrimógenas se había terminado en la policía. Al punto de que tuvieron que pedir prestado al gobierno de Colombia dotación antidisturbios. Apenas un mes después de eso, en el Ecuador estaba aterrizando un avión militar boliviano para aprovisionarse de pertrechos justamente antidisturbios. Quién sabe si no son esos mismos que Colombia prestó al Ecuador, los que luego Ecuador prestó a Bolivia, y presta además en un contexto extremadamente delicado y complejo, que es el del golpe de Estado que se estaba concretando en el hermano país. El 15 de noviembre sale de aquí el avión llevándose las municiones antidisturbios, y el 16 de noviembre la dictadora Yanine Áñez emite un decreto que protege a los militares y policías que actúan en las manifestaciones contra quienes estaban generando supuestamente disturbios, que realmente lo que estaban haciendo es defendiendo la democracia de su país. No hay que olvidarse que la discusión allá no fue si Evo Morales ganó o no ganó, lo que se llegó a discutir, y ahora sabemos que de forma fraudulenta, impulsado por la OEA, fue si hubieron o no hubieron 10 puntos de diferencia. Realmente a veces ciertos medios de comunicación logran tergiversar la verdad hasta tal punto que nos olvidamos de cómo se dieron los hechos realmente. Ahora, y ya conocemos con mayor profundidad lo que ha sucedido. El ex ministro de gobierno de la dictadura está preso en Estados Unidos, la ex dictadora está presa en Bolivia, están diciendo absolutamente todo con pelos y señales, y muy pronto nos iremos enterando además los pormenores de estas negociaciones, de estos préstamos, en donde además lo que se está prestando son bienes del Estado ecuatoriano, se lo hace sin ninguna justificación, no se lo hace dentro del marco de un acuerdo de cooperación militar, policial o de seguridad, se lo hace. Siguiente pregunta para allá. ¿Es posible esta prestación de estas soluciones antidisturbios, que también el Cuerpo de la Armada tenía conocimiento de aquellos, de que parte de estos insumos se encontraban en otro país, y para qué? ¿Es posible o no es posible entre estas relaciones feministas internacionales que tiene este país? Entre países aliados, entre países hermanos como somos los latinoamericanos, al menos así creemos algunos que debe ser y debe seguir siendo, existen por supuesto los convenios bilaterales de seguridad, los convenios bilaterales entre policías de coordinación, de acompañamiento, de asistencia. Existen por supuesto estos esquemas. En este caso no existe uno que haya justificado la entrega de este armamento, y sobre todo es imposible que exista, pues en Bolivia estaba dándose un golpe de Estado, estimada Marilyn. Por otro lado, cuando se preguntó en algunos medios de comunicación a quienes estaban en ese tiempo en la Dirección General de Aviación Civil o en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, supieron manifestar que desconocían
el tema de que iba a aterrizar un avión militar boliviano en Ecuador y que cuando solicitaron disposiciones para definir si se le permitía o no aterrizar, recibieron disposiciones administrativas de otro nivel. Es decir, esto se estaba manejando a nivel de los mandos civiles, esto se estaba manejando sin el aval de los militares, sin el aval de los policías, y por eso es que, por ejemplo, el general Carrillo, en la misiva que se ha hecho pública ya en Bolivia como parte del proceso impulsado por el ministro de Gobierno boliviano, el señor del Castillo, se lee claramente que el general solicita la devolución inmediata de esos pertrechos antidisturbios que el Ecuador habría prestado el 15 de noviembre. Es decir, se trató de manejar. ¿Y ya se devolvieron o no se devolvieron? No se han devuelto. No se han devuelto. Se afectó inclusive las bodegas de la policía. Los rastrillos deben estar sin poder cerrar sus informes de existencias. Los que estén a cargo de esas bodegas deben estar desesperados sin saber cómo justificar la desaparición de 5.000 bombas, de 4.000 granadas, de 2.000 balines. Y claro, producto de disposiciones administrativas de mandos civiles, ¿no? Entonces sí queremos contar con la posibilidad de que la general Varela nos diga qué es lo que ha sucedido con eso y que ella dentro de la policía genere una investigación urgente. Sí queremos que el señor César Monge en el Ministerio de Gobierno dé la apertura para que la Fiscalía y la Asamblea puedan investigar realmente qué es lo que estaba pasando en esa cartera de Estado en manos de María Paula Romo, y sí queremos que el señor presidente Guillermo Lasso permita que estas investigaciones lleguen a culmino para que podamos recuperar la confianza, para que podamos recuperar inclusive las buenas relaciones con los hermanos bolivianos y con el resto de países de Latinoamérica. Bien, ahora dentro del trabajo de la Asamblea como tal, ¿esto sería justificativo para que se inicie un juicio político y contra quién? Nosotros lo que vamos a iniciar inmediatamente es las solicitudes de comparecencias de varios exfuncionarios del gobierno de Moreno, incluido el propio Moreno. Esperamos contar con el respaldo de la Asamblea, del CAL, de la presidencia de la Asamblea. Creo que a todos los ecuatorianos nos interesa saber la verdad. Creo que a Pachacuti como el movimiento político que representa a la CONAIE le debe interesar saber mucho qué sucedió con los pueblos y nacionalidades de Bolivia, de un hermano país. Así que esperamos contar con el respaldo de ellos para que después de una serie de comparecencias dentro de las comisiones correspondientes se defina si existen los justificativos necesarios para iniciar un procesamiento político contra el expresidente Moreno. Personalmente considero que existen razones, existen justificativos más que suficientes para hacerlo. Creo que deberían haber al menos unos 8 o 10 juicios políticos contra Moreno por todo lo que dejó de hacer por los ecuatorianos, pero creo que esta podría ser una razón que aglutine voluntades y que permita que el señor tenga que responderle al país, ya que ni siquiera el informe a la nación se fue dando el último día que fue mandatario. Así que ese es el camino que hemos decidido tomar en las comisiones correspondientes, la de Relaciones Internacionales, la de Soberanía. Se solicitarán las comparecencias del caso y después de eso se hará un análisis para junto a las bancadas que corresponda, junto a las comisiones que corresponda, poder efectivizar el anhelo de muchos ecuatorianos de escuchar las explicaciones del propio Lenín Moreno. Se pueden estar involucrados en cuanto a la expresión de esas soluciones antidisturbios. Marilyn, perdón, no le escuché la pregunta. De Lenín Moreno y de qué otros personajes más podrían estar involucrados para el llamamiento de la Asamblea, quienes pudiesen estar involucrados en esta entrega de provisiones antidisturbios. A la Asamblea debería convocarse a la exministra de Gobierno, al exministro de Defensa, debería convocarse al ex canciller, al exdirector general de Aviación Civil, debería convocarse quizá también a quien fungía de comandante general de la policía, jefe de operaciones, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros, para conocer cuáles fueron las disposiciones administrativas, si fueron a nivel diplomático de Cancillería, si fueron administrativas de la ministra de Gobierno. Deberíamos convocar a todos los que podrían estar inmersos en esto para conocer la verdad de los hechos y poder, digamos, impulsar realmente como corresponde una investigación real, una investigación responsable de las irregularidades que se dieron en este tema. Fausto, finalmente ya en otro tema, cerrando esta entrevista por cuestiones de tiempo, están caminando los indios ustedes también en el desarrollo de funciones dentro de la Asamblea
cómo está gestionando algunas normativas, porque se tiene, y es de conocimiento público, que tienen algunos proyectos pendientes para su análisis, para su aprobación. ¿Cómo evalúa hasta el momento el desarrollo del trabajo dentro del legislativo? Después de tener que recurrir a una mayoría que se constituyó a golpes y a empujones para poder conformar las comisiones, pues los resultados son comisiones que no están bien conformadas, comisiones que han tenido dificultades para iniciar su gestión, una asamblea que recibe el legado de una de las peores asambleas de la historia, como fue la que nos precede, con honrosas excepciones que son los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana. El resto de la asamblea se dedicó a generar resoluciones, se escondieron durante la represión brutal de octubre, se escondieron cuando tenían que resolver cosas complicadas, la fiscalía les allanaba las casas a los asambleístas cuando necesitaban votos para leyes como la humanitaria, así que esta asamblea que se fue nos deja casi 500 leyes represadas, retrasadas. La Comisión de Justicia en la que yo estoy tiene alrededor de 97. El día de ayer hemos aprobado ya el plan de trabajo, hemos aprobado la generación de 2 subcomisiones para repartirnos en partes proporcionales del trabajo y hacer lo más pronto posible una priorización de esas leyes y poder empezar a trabajar y suplir pues lo que no se hicieron en 4 años ahora que estamos nosotros al frente de estas comisiones. Muchísimas gracias, señor Fausto Jarrín, asambleísta, dialogando sobre esta anuncia que ya la hemos analizado. Gracias por estar con nosotros a través de TVN Canal. Gracias, Marilyn. Un saludo para la provincia de Imbabura. Cuídense mucho.